que hay pasajes de la Biblia que leemos y que el año que entra lo vuelves a leer y dices, aquí hay algo que yo ya había leído y no lo había notado. Y lo puedes leer 500 veces, por ejemplo, el Evangelio de Juan, y descubrimos secretos, ahí estaban, pero no teníamos la iluminación del Espíritu Santo para entender la mente que está escondida, encriptada. Por eso Jesús hablaba en parábolas, porque escondía las verdades espirituales en un lenguaje sencillo para que solo aquellos que tienen a Jesús y que siguen a Jesús los pudieran comprender. Por ejemplo, en Mateo 13 Jesús les dice a los discípulos, cuando habló de la parábola del sembrador, vengan para acá. En la semilla, el sembrador, las espinas, las piedras, etcétera, etcétera, la gente no entiende que estoy hablando simbólicamente o metafóricamente, pero a ustedes, les dice Cristo a sus discípulos, les es dado conocer los secretos de los misterios de Dios. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas escondidas pertenecen a Dios, mas las reveladas a sus hijos. Entonces, no nos imaginamos los tesoros que Dios tiene escondidos en este maravilloso libro que estamos a través de esta serie descubriendo y maravillándonos y llenándonos cada día de estas piedras preciosas escondidas que ahí están encriptadas, esperando que haya cristianos diligentes que las puedan desenterrar y que podamos descubrir que es un libro sobrenatural. Voy a continuar en este momento a desarrollar el misterio de la eternidad. El misterio de la eternidad. El tiempo siempre ha sido uno de los misterios por muchas generaciones. Cuando Génesis 1:1 dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, estaba involucrando el principio de tres cosas, si quieres tomar nota, y gracias a Dios que haya personas astrofísicas que nos acompañan o que puedan escuchar, que la Biblia es un libro, está relacionado con la física, con la química, con la genética, con la antropología, con la sociología, la arqueología, en fin, con todas las disciplinas académicas que puedas mencionar. Entonces, cuando dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está hablando del principio del tiempo, de la materia y del espacio. Del tiempo, la materia y el espacio. Muy bien. Si Dios está diciendo que en el principio había el tiempo y comenzó el tiempo a existir, ¿qué significa? Que antes de eso no existía el tiempo. ¿Me van siguiendo? Antes de eso no había materia. Antes de eso no había espacio. Dice la Biblia que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Entonces había un mundo antes que nosotros, invisible espiritual, donde estas entidades espirituales, que la Biblia le llama ángeles, comenzaron cuando Dios crea el tiempo y la materia y el espacio, pudieron entrar a nuestras dimensiones, como lo vamos a ir poco a poco desarrollando, y estos ángeles o entidades espirituales, al entrar a nuestra dimensión, dejando su dimensión, comen como nosotros, duermen como nosotros, se parecen a nosotros y muchas veces tienen conocimientos actualmente de sabiduría que nosotros no tenemos. Entonces, esto es muy interesante porque ¿alguna vez has pensado tú qué es el tiempo? ¿Cómo podríamos definir la palabra tiempo? Hay una frase muy conocida de los marineros y dicen, el tiempo y las mareas no se pueden detener. Muy bien, nosotros hemos inventado desde la antigüedad muchas formas para definir el tiempo, porque en la antigüedad pues se veía la posición del sol en el cielo, más tarde se inventaron los relojes de arena, después los de bolsillo, y actualmente tenemos relojes pues de pulsera, de pared, computadoras, internet, donde todos los días estamos midiendo lo que es el tiempo. Vean ustedes este ejemplo.
¿cuál es el presente ahorita de todo lo que les he compartido? El presente es una parte infinitesimal entre el pasado y el futuro. Cuando yo estoy hablando, ya pasó. El presente es infinitesimal. Y estamos entre el pasado y el futuro. Cada milésima de segundo que pasa, ese fue el presente. Y ya no existe. Lo que hace una milésima de segundo tú estabas pensando o haciendo, ya no existe. Porque ya forma parte del pasado. Entonces vemos cómo el tiempo es algo que viene así y al mismo tiempo se viene proyectando hacia el futuro, pero no quiero que se empachen todavía. Veamos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, que la Biblia dice en este último libro de la Biblia, Apocalipsis 10, 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. La Biblia nos muestra que viene una época o un tiempo donde ese tiempo en el cual tú y yo formamos parte, que es el pasado, el presente y el futuro, ya no va a existir. Y esta es la razón, me estoy adelantando bastante, esta es la razón por la cual hay muchos teólogos que creen que las almas en el infierno no van a poder durar en la eternidad, porque van a ser aniquiladas o destruidas. Entonces, una vez me acuerdo de una reunión que tuvimos de pastores, me hicieron esa pregunta a mí: ¿usted qué piensa del infierno? ¿Será algo eterno o será algo temporal? Y entonces, cuando venimos a la Biblia, descubrimos que ahorita, después de esta época que se llama la iglesia, ¿qué sigue? Los 7 años de la tribulación, donde la iglesia no puede estar. Porque estos 7 años le faltan al calendario de Israel. A ver qué trato de decirles. Daniel profetizó en el capítulo 9 las semanas 70 de Daniel, ¿ok? Que iban a pasar 490 años, 7 por 7, 49, son semanas de años. Que iban a pasar 490 años desde hace 2600 años hasta que Cristo venga, cuando Dios termine con Israel, no la iglesia, Israel. Entonces, desde que Nehemías 2 se dictó la orden para reconstruir las murallas de Jerusalén, hasta Cristo pasaron 483 años. Matemáticamente, la Biblia demuestra a cualquier ateo y a cualquier incrédulo, escéptico o agnóstico, a través de los números, que este cálculo no lo pudo haber hecho el hombre, porque se calcula desde la construcción de las murallas, Nehemías capítulo 2, con Ciro rey de Persia, hasta Cristo entrando a Jerusalén, 483 años. ¿Cuántos faltan? Faltan 7. Entonces se detuvo el calendario con Israel. Se quedaron 7 años volando y entró la gracia, entró la iglesia. Aunque todos han sido salvados por gracia, pero se le llama la época de la gracia porque Jesucristo se manifiesta y no se manifestó en el Antiguo Testamento como se manifestó en la época en la que estamos viviendo tú y yo. Entonces, estos 7 años que faltan se tienen que cumplir. Entonces, cuando Dios nos saque en el arrebatamiento de la iglesia, por eso la iglesia no puede estar, porque son los 7 años que le faltan a Israel. Y se llaman los 7 años de la tribulación. Nosotros no podemos estar ya aquí, porque es el tiempo en que Dios termina con Israel. El Antiguo Testamento quedó inconcluso. Y capítulo 9, 10 y 11 de Romanos lo explican claramente. Dios tiene que terminar con Israel. Ahorita están temporalmente sordos, ciegos, para que cuando en la tribulación Dios los lleve, en la tribulación se van a tener que convertir. Muy bien. Realmente vendrá un día cuando ya el tiempo no exista. ¿Cómo podrá ser esto? No lo podemos ni siquiera imaginar, ¿verdad? Porque no nos podemos imaginar en una dimensión donde no haya el tiempo. Veamos algunas definiciones del tiempo del diccionario Webster. 1. El tiempo es una porción particular de duración.
pasado, presente o futuro. El tiempo ha sido, es y será. El tiempo perdido jamás podrá ser recuperado. Sin duda hay mucho que digerir de estas definiciones, pero básicamente podríamos resumir que el tiempo es la totalidad de los elementos o de los tres elementos: pasado, presente y futuro. Eso es lo que es el tiempo para nosotros: pasado, presente y futuro. Ahora bien, cuando venimos a la Biblia, libro de los libros, este libro es el único libro de los billones de volúmenes que existen en las librerías en el mundo entero, el único libro que contiene la hiperdimensión. O sea, este libro nos transporta más allá del tiempo y antes del tiempo, y nos abre un panorama para mostrarnos lo que en el siglo pasado Alberto Einstein, el astrofísico y físico matemático alemán nacionalizado norteamericano, en 1920 más o menos 25, postuló su famosa teoría: energía igual a m, materia igual a la velocidad al cuadrado de la luz. Entonces, cuando Einstein manifiesta esta teoría hace 75, 80 años de edad, entonces el mundo científico es revolucionado y el tiempo entra a nuestras vidas como la cuarta dimensión. Antes de la fórmula de Einstein, el tiempo era arriba, abajo y a los lados. Tres dimensiones el ser humano vivía. Pero cuando Einstein descubre que el tiempo no existe, el tiempo no existe, lo vamos a comprobar ahorita, entra el tiempo a formar parte de la cuarta dimensión. Y antes que Einstein, la Biblia ya nos teletransportaba y nos mostraba la inexistencia del tiempo, más que de acuerdo a la forma como nosotros desde que nacemos y morimos contamos los años, los minutos, los segundos, etcétera, etcétera. Y les voy a dar este ejemplo. Hace 2000 años se escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. ¿Ok? ¿Hace cuánto? Hace 2000 años. Muy bien. Hace 2000 años el apóstol Juan, lo vamos a ver más adelante, fue sacado de su cuerpo. Apocalipsis capítulo 4. Fue sacado de su cuerpo y fue trasladado 2000 años después al futuro. Juan estaba allá hace 2000 años. Y Juan es transportado 2000 años para ver cómo va a terminar la humanidad. Vio al anticristo, vio a la gran ramera, vio las copas, vio los sellos, vio las cosas que cuando él estaba vivo no estaba sucediendo. Entonces Juan vio algo que va a suceder, que no ha sucedido en el presente y que ya sucedió. Les dije que se les iban a fundir los fusibles. Cuando yo descubrí esto y me di cuenta, ¿verdad?, cómo es posible que la Biblia nos muestra que sí se puede viajar en el tiempo. ¿Y cuántas películas hay acerca de esto? Viajeros del espacio, o personas que se transportan o que regresan en el pasado a la época de Hernán Cortés y que aparecen de repente en la época de Hernán Cortés vestidos diferentes y regresan otra vez al siglo XX de donde fueron sacados. Cantidad de películas hay de este aspecto, pero quiero mostrarles a ustedes los ejemplos que la Biblia nos da de estas personas que han sido sacadas de su cuerpo, han sido transportadas al pasado y al futuro. Ezequiel capítulo 8. Veamos primero con el profeta Ezequiel. Todo esto está en la Biblia y muchos no lo han descubierto porque siguen con telenovelas, perdiendo el tiempo que no jamás se recupera en toda tu vida. Dice Ezequiel capítulo 8: en el 6º año, en el mes 6º,
A los 5 días del mes, aconteció, es Ezequiel el que está describiendo esto, que yo estaba sentado en mi casa y los ancianos, o sea, los líderes de Judá, estaban sentados delante de mí. O sea, Ezequiel se encontraba cautivo en Babilonia. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, he aquí una figura que parecía de hombre. Desde los lomos para abajo, fuego. Desde sus lomos para arriba, parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Él está describiendo a un ángel, que así es como se escriben en Daniel también. Entonces ahí está sentado Ezequiel, se le aparece un ángel. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las orejas, o sea, traía trenzas en su cabello Ezequiel. Y el espíritu me alzó, o sea, lo sacó de su cuerpo entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, no arriba del cielo, entre el cielo y la tierra, donde el tiempo existe. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. En otras palabras, aquí está Ezequiel. Señor, ¿por qué estamos sufriendo todos los judíos? ¿Por qué estamos aquí en Babilonia exiliados, sin altar, sin sacerdotes, sin ofrendas, sin ovejas, sin nada? ¿Qué pasó, Señor? Realmente quiero saber. Eso es lo que anteriormente estaba Ezequiel pensando. Entonces Dios lo saca de su cuerpo y lo lleva al pasado a mostrarle a Ezequiel la razón por la cual se encontraban ellos en el exilio. Y cuando Ezequiel descubre todo lo que Dios le muestra, por ejemplo, en el versículo 5, Dios le dice, me dijo, oh, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el norte. Alcé mis ojos hacia el norte, he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo. Lo primero que Dios le muestra a Ezequiel es que en la entrada de lo que ellos tenían como el templo sagrado, había ídolos. Se habían vuelto a la idolatría, la imagen del celo, porque dice Santiago 4:4 que Dios es un Dios celoso. Y cuando nosotros dejamos a Dios siendo cristianos, por la novia, por el novio, por el deporte, por lo que sea, provocamos a celos a Dios. Son celos santos. ¿Qué significa esto? Que por el amor que Dios nos tiene, Él sabe que en cuanto nos alejamos de Él, comenzamos a autodestruirnos. Comenzamos a hacernos daño, creyendo que es mucho mejor lo que el mundo nos ofrece. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Entonces Dios tiene que intervenir, lo que se llama en Hebreos 12 la disciplina de Dios, porque Dios al que ama duro y duro y duro, pau, pau, pau. Porque si no nos hace pau, pau y pau, Dios no nos pudiera amar. Los papás que no disciplinan a sus niños, no es cierto que los aman, están involucrados en un sentimentalismo completamente negativo. Porque así como le hago al niño pau, 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 lo abrazo y lo beso. El pau, pau, pau es señal que lo amo. El niño no lo entiende, pero cuando crece se da cuenta, gracias porque a tiempo mis padres me corrigieron. Bueno, ya más adelante, ¿verdad? En el versículo 14 de Ezequiel 8, lo lleva a la entrada a Ezequiel de la puerta de la casa. ¿Y qué es lo que ve Ezequiel? Mujeres sentadas endechando a Tamuz. Era la diosa de los fenicios. Las mujeres habían abandonado el seguir a Jehová porque los líderes, sus esposos, se habían involucrado en otros asuntos que no era seguir a Dios. Inmediatamente cuando un hombre abandona el hogar en el Antiguo Testamento, la esposa o las mujeres comenzaban a descarriarse porque dependían totalmente de la dirección de los varones, de los sacerdotes. Y finalmente en el versículo 16, y dice Ezequiel, me llevó al atrio, o sea, lo mete al tabernáculo Dios, junto a la entrada del templo de Jehová. Entre la entrada y el altar, 25 varones, sus espaldas vueltas
al templo y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol postrándose en el oriente. Pero lo más grave de todo esto que Dios le muestra a Ezequiel, por qué se encontraban exiliados, se encuentra en el versículo 10 y 11. Entré pues y miré, Ezequiel está entrando al lugar santo, a lo privado, donde la gente de afuera del pueblo de Israel no podía ver lo que los sacerdotes hacían, y menos el sumo sacerdote en el lugar santísimo en Yom Kippur, cuando ofrecía el sacrificio final. Entré y miré, y toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared todos alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones, los líderes de Israel. Tenían la mente completa llena de pornografía. La Biblia compara en Levítico 11 los reptiles y los animales abominables a Dios siempre con la sexualidad. Y cuando dice la Biblia y vio la desnudez, significa relaciones sexuales, como ayer explicamos en la conferencia a los jóvenes. Entonces, los líderes de Israel, que se suponía que tenían que guiar a Dios, sus mentes estaban infectadas. Y el Espíritu Santo lo escribe con reptiles, ídolos, bestias abominables pintados en las paredes, o sea, en las paredes de sus mentes. Y entonces, en el capítulo 9, versículo 4, vean el juicio. Le dijo Jehová, pasa por el medio al ángel, por el medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de estas abominaciones que hacen en medio. Y a los otros dijo, a los otros ángeles, pasad por el medio de la ciudad, matad, no perdone vuestro ojo, ni tenga misericordia. Maten viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no coman ninguno, y comenzaréis con el Partido Comunista. Comiencen con los prostíbulos. Comiencen con todos los que se han involucrado en transgénero. Comiencen con los borrachos, parranderos y jugadores. Comiencen en mi santuario. El juicio comienza primero en la casa de Dios. Y lo confirma 1 Pedro capítulo 3 en el Nuevo Testamento. Si Dios va a juzgar al mundo, va a comenzar con nosotros. Antes de que Dios siga con más juicio en el mundo, va a comenzar a limpiar su iglesia. Y ahorita es un tiempo de purificación de los cristianos, porque ahorita los que no son, no van a aguantar lo que se viene el mes que entra, o dentro de 6 meses, o dentro de un año. No lo van a aguantar. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que debemos fortalecer nuestras vidas y fortalecer nuestra vida interior, es para prepararnos para los próximos meses. Cuando dice David, Señor, enséñame a contar mis días para que traiga sabiduría, esa palabra contar en el hebreo es preparar. ¿Y qué es lo que nos prepara para mañana y para la semana que entra? La oración. ¿Qué es lo que nos prepara para el futuro? La oración. Vivir de rodillas. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Las tentaciones que vienen ahorita en el mundo no nos las vamos a acabar. A los hombres y a las mujeres también. Y solamente van a sobrevivir los sobrevivientes de los Andes. Aquellos que han podido darse cuenta que estamos en una guerra espiritual. No estamos en Disneylandia ni en Reino Aventura. Estamos en una guerra espiritual. Y todo esto va a pasar ya. Pero los únicos que van a sobrevivir van a ser los guerreros. Los que vivieron de rodillas y tomaron en serio su palabra. Comiencen con mi santuario. Impresionante. Este hombre, Ezequiel, viajó al pasado. Se dio cuenta por qué Dios los mandó 70 años exiliados allá a Babilonia.
para que allá, bajo el exilio, bajo la presión, bajo el sufrimiento, la falta de comida, la falta de cine, la falta de todo, compararan con la vida que Dios quiere darnos. Y ahí pudieran arrepentirse ellos y darse cuenta que separados de Él, nada podemos hacer. Veamos ahora en 2 Corintios 12 otro ejemplo de otro hombre, el apóstol Pablo, que es sacado de su cuerpo. Y él no es transportado al pasado ni al futuro, simplemente Pablo sale como Ezequiel de nuestra dimensión. Dice 2 Corintios 12, ciertamente, quiero recalcar esto, cuando Pablo está escribiendo esto, ya habían pasado 15 años de su experiencia que va a narrar a continuación. No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, o sea, él se describe así, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta donde Dios tiene su trono, hasta el tercer cielo. Pablo fue sacado en su mente subconsciente cuando él regresó, como cuando vemos el sueño. ¿Era yo en el sueño? ¿Era realmente mi papá el que vi? ¿Era mi tía la que vi en el sueño, que me jaló los pies en la noche? Y comenzamos a darnos cuenta, nuestra mente consciente registra la mente inconsciente porque está en el subconsciente para que pueda ser almacenada, y es impresionante el almacén que tiene nuestra memoria de cosas que vemos todos los días. Tú puedes pasar en un mercado y ver una marchanta vendiendo mangos y llegas en la noche y te acuerdas de la cara y de la experiencia con la marchanta de los mangos. Y tenemos 1001 eventos y características y experiencias diarias que están todas en la mente. Por eso Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este mundo, o sea, no acepten que el mundo moldee vuestra manera de pensar. Si tú estás viendo siempre pornografía y telenovelas, está entrando todo a tu mente sin que te des cuenta, está moldeando tu subconsciente, tu inconsciente, y está provocándote que cuando estés en tu consciente, lo que entró por tus ojos, lo que oíste por tus oídos, va a determinar tu manera de vivir. Tu psicología determinará tu filosofía, y tu filosofía determinará tu manera como tú vivas. Tú eres lo que eres y haces lo que haces porque eso es lo que crees. ¿Y sabes por qué haces lo que crees? Porque has creído la mentira. Y Satanás es el padre de la mentira. Y cuando hacemos cosas malas es porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablamos cosas malas y maldecimos es porque nuestro corazón así está, infectado, enfermo. Nuestra alma está enferma por dentro. Y lo único que nos puede lavar es esto. Día y noche medita Josué en este libro de la ley. No se conformen a este mundo, dice Romanos 12:2, sino transfórmense. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de entender. Comienza a llenarte, a memorizar la palabra de Dios, que llene tu palabra. 2 versículos en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche. Memoriza la palabra, memoriza el Salmo 23, el Salmo 91. No puede, hermano, pues no, porque no memorizas. Es que no se me queda nada, pues porque nunca lo has practicado. Un niño de 6, 7 años puede hablar 4 idiomas. Un niño de 7 años puede hablar 4 idiomas. Hay niños que se están graduando de la universidad de 14, 15 años de edad. Nadie diga, no puedo. Sí se puede. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y dice Pablo, fue arrebatado del cielo. Que hay pasajes de la Biblia que leemos y que el año que entra lo vuelves a leer y dices, aquí hay algo que yo ya había leído y no lo había notado. Y lo puedes leer 500 veces, por ejemplo, el Evangelio de Juan, y descubrimos secretos, ahí estaban, pero no teníamos la iluminación del Espíritu Santo para entender la mente que está escondida, encriptada. Por eso Jesús hablaba en parábolas, porque escondía las verdades espirituales en un lenguaje sencillo,
para que solo aquellos que tienen a Jesús y que siguen a Jesús los pudieran comprender. Por ejemplo, en Mateo 13 Jesús les dice a los discípulos, cuando habló de la parábola del sembrador, vengan para acá. En la semilla, el sembrador, las espinas, las piedras, etcétera, etcétera, la gente no entiende que estoy hablando simbólicamente o metafóricamente. Pero a ustedes, les dice Cristo a sus discípulos, les es dado conocer los secretos de los misterios de Dios. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas escondidas pertenecen a Dios, mas las reveladas a sus hijos. Entonces, no nos imaginamos los tesoros que Dios tiene escondidos en este maravilloso libro que estamos a través de esta serie descubriendo y maravillándonos y llenándonos cada día de estas piedras preciosas escondidas que ahí están encriptadas, esperando que haya cristianos diligentes que las puedan desenterrar y que podamos descubrir que es un libro sobrenatural. Voy a continuar en este momento a desarrollar el misterio de la eternidad. El misterio de la eternidad. El tiempo siempre ha sido uno de los misterios por muchas generaciones. Cuando Génesis 1:1 dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, estaba involucrando el principio de tres cosas, si quieres tomar nota, y gracias a Dios que haya personas astrofísicas que nos acompañan o que puedan escuchar, que la Biblia es un libro, está relacionado con la física, con la química, con la genética, con la antropología, con la sociología, la arqueología, en fin, con todas las disciplinas académicas que puedas mencionar. Entonces, cuando dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está hablando del principio del tiempo, de la materia y del espacio. Del tiempo, la materia y el espacio. Muy bien. Si Dios está diciendo que en el principio había el tiempo y comenzó el tiempo a existir, ¿qué significa? Que antes de eso no existía el tiempo. ¿Me van siguiendo? Antes de eso no había materia. Antes de eso no había espacio. Dice la Biblia que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Entonces había un mundo antes que nosotros, invisible espiritual, donde estas entidades espirituales, que la Biblia le llama ángeles, comenzaron cuando Dios crea el tiempo y la materia y el espacio, pudieron entrar a nuestras dimensiones, como lo vamos a ir poco a poco desarrollando, y estos ángeles o entidades espirituales, al entrar a nuestra dimensión, dejando su dimensión, comen como nosotros, duermen como nosotros, se parecen a nosotros y muchas veces tienen conocimientos actualmente de sabiduría que nosotros no tenemos. Entonces, esto es muy interesante porque ¿alguna vez has pensado tú qué es el tiempo? ¿Cómo podríamos definir la palabra tiempo? Hay una frase muy conocida de los marineros y dicen, el tiempo y las mareas no se pueden detener. Muy bien, nosotros hemos inventado desde la antigüedad muchas formas para definir el tiempo, porque en la antigüedad pues se veía la posición del sol en el cielo, más tarde se inventaron los relojes de arena, después los de bolsillo y actualmente tenemos relojes pues de pulsera, de pared, computadoras, internet, donde todos los días estamos midiendo lo que es el tiempo. Vean ustedes este ejemplo. ¿Cuál es el presente ahorita de todo lo que les he compartido? El presente es una parte infinitesimal entre el pasado y el futuro. Cuando yo estoy hablando, ya pasó. El presente es infinitesimal. Y estamos entre el pasado y el futuro. Cada milésima de segundo que pasa, ese fue el presente. Y ya no existe. Lo que hace una milésima de segundo tú estabas pensando o haciendo, ya no existe. Porque ya forma parte del pasado.
Entonces vemos cómo el tiempo es algo que viene así y al mismo tiempo se viene proyectando hacia el futuro, pero no quiero que se empachen todavía. Veamos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, que la Biblia dice en este último libro de la Biblia, Apocalipsis 10, 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. La Biblia nos muestra que viene una época o un tiempo donde ese tiempo en el cual tú y yo formamos parte, que es el pasado, el presente y el futuro, ya no va a existir. Y esta es la razón, me estoy adelantando bastante, esta es la razón por la cual hay muchos teólogos que creen que las almas en el infierno no van a poder durar en la eternidad, porque van a ser aniquiladas o destruidas. Entonces, una vez me acuerdo en una reunión que tuvimos de pastores, me hicieron esa pregunta a mí: ¿usted qué piensa del infierno? ¿Será algo eterno o será algo temporal? Y entonces, cuando venimos a la Biblia, descubrimos que ahorita, después de esta época que se llama la iglesia, ¿qué sigue? Los 7 años de la tribulación, donde la iglesia no puede estar. Porque estos 7 años le faltan al calendario de Israel. A ver qué trato de decirles. Daniel profetizó en el capítulo 9 las semanas 70 de Daniel, ¿ok? Que iban a pasar 490 años, 7 por 7, 49, son semanas de años. Que iban a pasar 490 años desde hace 2600 años hasta que Cristo venga, cuando Dios termine con Israel, no la iglesia, Israel. Entonces, desde que Nehemías 2 se dictó la orden para reconstruir las murallas de Jerusalén, hasta Cristo pasaron 483 años. Matemáticamente, la Biblia demuestra a cualquier ateo y a cualquier incrédulo, escéptico o agnóstico, a través de los números, que este cálculo no lo pudo haber hecho el hombre, porque se calcula desde la construcción de las murallas, Nehemías capítulo 2, con Ciro rey de Persia, hasta Cristo entrando a Jerusalén, 483 años. ¿Cuántos faltan? Faltan 7. Entonces se detuvo el calendario con Israel. Se quedaron 7 años volando y entró la gracia, entró la iglesia. Aunque todos han sido salvados por gracia, pero se le llama la época de la gracia porque Jesucristo se manifiesta y no se manifestó en el Antiguo Testamento como se manifestó en la época en la que estamos viviendo tú y yo. Entonces, estos 7 años que faltan se tienen que cumplir. Entonces, cuando Dios nos saque en el arrebatamiento de la iglesia, por eso la iglesia no puede estar, porque son los 7 años que le faltan a Israel. Y se llaman los 7 años de la tribulación. Nosotros no podemos estar ya aquí, porque es el tiempo en que Dios termina con Israel. El Antiguo Testamento quedó inconcluso. Y capítulo 9, 10 y 11 de Romanos lo explican claramente. Dios tiene que terminar con Israel. Ahorita están temporalmente sordos, ciegos, para que cuando en la tribulación Dios los lleve, en la tribulación se van a tener que convertir. Muy bien. Realmente vendrá un día cuando ya el tiempo no exista. ¿Cómo podrá ser esto? No lo podemos ni siquiera imaginar, ¿verdad? Porque no nos podemos imaginar en una dimensión donde no haya el tiempo. Veamos algunas definiciones del tiempo del diccionario Webster. 1. El tiempo es una porción particular de duración, pasado, presente o futuro. El tiempo ha sido, es y será. El tiempo perdido jamás podrá ser recuperado. Sin duda hay mucho que digerir de estas definiciones, pero básicamente podríamos resumir que el tiempo es la totalidad de los elementos o de los 3 elementos: pasado, presente y futuro. Eso es lo que es el tiempo para nosotros: pasado, presente y futuro. Ahora bien,
Cuando venimos a la Biblia, libro de los libros, este libro es el único libro de los billones de volúmenes que existen en las librerías en el mundo entero, el único libro que contiene la hiperdimensión. O sea, este libro nos transporta más allá del tiempo y antes del tiempo. Y nos abre un panorama para mostrarnos lo que en el siglo pasado Alberto Einstein, el astrofísico y físico matemático alemán nacionalizado norteamericano, en 1920 más o menos 25 postuló su famosa teoría E, energía, igual a M, materia, igual a la velocidad al cuadrado de la luz. Entonces, cuando Einstein manifiesta esta teoría hace 75, 80 años de edad, entonces el mundo científico es revolucionado y el tiempo entra a nuestras vidas como la cuarta dimensión. Antes de la fórmula de Einstein, el tiempo era arriba, abajo y a los lados. 3 dimensiones el ser humano vivía, pero cuando Einstein descubre que el tiempo no existe, el tiempo no existe, lo vamos a comprobar ahorita, entra el tiempo a formar parte de la cuarta dimensión. Y antes que Einstein, la Biblia ya nos teletransportaba y nos mostraba la inexistencia del tiempo más que de acuerdo a la forma como nosotros desde que nacemos y morimos, contamos los años, los minutos, los segundos, etcétera, etcétera. Y les voy a dar este ejemplo. Hace 2000 años se escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. ¿Ok? ¿Hace cuánto? Hace 2000 años, muy bien. Hace 2000 años el apóstol Juan, lo vamos a ver más adelante, fue sacado de su cuerpo. Apocalipsis capítulo 4. Fue sacado de su cuerpo y fue trasladado 2000 años después al futuro. Juan estaba allá hace 2000 años. Y Juan es transportado 2000 años para ver cómo va a terminar la humanidad. Vio al anticristo, vio a la gran ramera, vio las copas, vio los sellos, vio las cosas que cuando él estaba vivo no estaba sucediendo. Entonces Juan vio algo que va a suceder, que no ha sucedido en el presente y que ya sucedió. Les dije que se les iban a fundir los fusibles. Cuando yo descubrí esto y me di cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la Biblia nos muestra que sí se puede viajar en el tiempo? ¿Y cuántas películas hay acerca de esto? Viajeros del espacio, o personas que se transportan o que regresan en el pasado a la época de Hernán Cortés y que aparecen de repente en la época de Hernán Cortés vestidos diferentes y regresan otra vez al siglo XX de donde fueron sacados. Cantidad de películas hay de este aspecto, pero quiero mostrarles a ustedes los ejemplos que la Biblia nos da de estas personas que han sido sacadas de su cuerpo, han sido transportadas al pasado y al futuro. Ezequiel capítulo 8. Veamos primero con el profeta Ezequiel. Todo esto está en la Biblia y muchos no lo han descubierto porque siguen con telenovelas, perdiendo el tiempo que no jamás se recupera en toda tu vida. Dice Ezequiel capítulo 8, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció, es Ezequiel el que está describiendo esto, que yo estaba sentado en mi casa y los ancianos, o sea, los líderes de Judá, estaban sentados delante de mí. O sea, Ezequiel se encontraba cautivo en Babilonia. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, he aquí una figura que parecía de hombre. Desde los lomos para abajo, fuego. Desde sus lomos para arriba,
parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Él está describiendo a un ángel, que así es como se describen en Daniel también. Entonces ahí está sentado Ezequiel, se le aparece un ángel. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las orejas, o sea, traía trenzas en su cabello Ezequiel. Y el espíritu me alzó, o sea, lo sacó de su cuerpo entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, no arriba del cielo, entre el cielo y la tierra, donde el tiempo existe. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. En otras palabras, aquí está Ezequiel. Señor, ¿por qué estamos sufriendo todos los judíos? ¿Por qué estamos aquí en Babilonia exiliados, sin altar, sin sacerdotes, sin ofrendas, sin ovejas, sin nada? ¿Qué pasó, Señor? Realmente quiero saber. Eso es lo que anteriormente estaba Ezequiel pensando. Entonces Dios lo saca de su cuerpo y lo lleva al pasado a mostrarle a Ezequiel la razón por la cual se encontraban ellos en el exilio. Y cuando Ezequiel descubre todo lo que Dios le muestra, por ejemplo, en el versículo 5, Dios le dice, me dijo, oh, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el norte. Alcé mis ojos hacia el norte, he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo. Lo primero que Dios le muestra a Ezequiel es que en la entrada de lo que ellos tenían como el templo sagrado, había ídolos. Se habían vuelto a la idolatría, la imagen del celo, porque dice Santiago 4:4 que Dios es un Dios celoso. Y cuando nosotros dejamos a Dios siendo cristianos, por la novia, por el novio, por el deporte, por lo que sea, provocamos a celos a Dios. Son celos santos. ¿Qué significa esto? Que por el amor que Dios nos tiene, Él sabe que en cuanto nos alejamos de Él, comenzamos a autodestruirnos. Comenzamos a hacernos daño, creyendo que es mucho mejor lo que el mundo nos ofrece. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Entonces Dios tiene que intervenir, lo que se llama en Hebreos 12 la disciplina de Dios, porque Dios al que ama duro y duro y duro, pau, pau, pau. Porque si no nos hace pau, pau y pau, Dios no nos pudiera amar. Los papás que no disciplinan a sus niños, no es cierto que los aman. Están involucrados en un sentimentalismo completamente negativo. Porque así como le hago al niño pau, 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 lo abrazo y lo beso. El pau, pau, pau es señal que lo amo. El niño no lo entiende, pero cuando crece se da cuenta, gracias porque a tiempo mis padres me corrigieron. Bueno, ya más adelante, ¿verdad? En el versículo 14 de Ezequiel 8, lo lleva a la entrada a Ezequiel de la puerta de la casa. ¿Y qué es lo que ve Ezequiel? Mujeres sentadas endechando a Tamuz. Era la diosa de los fenicios. Las mujeres habían abandonado el seguir a Jehová porque los líderes, sus esposos, se habían involucrado en otros asuntos que no era seguir a Dios. Inmediatamente cuando un hombre abandona el hogar en el Antiguo Testamento, la esposa o las mujeres comenzaban a descarriarse porque dependían totalmente de la dirección de los varones, de los sacerdotes. Y finalmente en el versículo 16, y dice Ezequiel, me llevó al atrio, o sea, lo mete al tabernáculo Dios, junto a la entrada del templo de Jehová. Entre la entrada y el altar, 25 varones, sus espaldas vueltas al templo y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose en el oriente. Pero lo más grave de todo esto que Dios le muestra a Ezequiel, por qué se encontraban exiliados, se encuentra en el versículo 10 y 11. Entré pues y miré. Ezequiel está entrando al lugar santo, a lo privado,
donde la gente de afuera del pueblo de Israel no podía ver lo que los sacerdotes hacían, y menos el sumo sacerdote en el lugar santísimo en Yom Kippur, cuando ofrecía el sacrificio final. Entré y miré, y toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared todos alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones, los líderes de Israel. Tenían la mente completa llena de pornografía. La Biblia compara en Levítico 11 los reptiles y los animales abominables a Dios siempre con la sexualidad. Y cuando dice la Biblia y vio la desnudez, significa relaciones sexuales, como ayer explicamos en la conferencia a los jóvenes. Entonces, los líderes de Israel, que se suponía que tenían guiar a Dios, sus mentes estaban infectadas. Y el Espíritu Santo lo escribe con reptiles, ídolos, bestias abominables, pintados en las paredes, o sea, en las paredes de sus mentes. Y entonces, en el capítulo 9, versículo 4, vean el juicio. Le dijo Jehová: pasa por el medio al ángel, por el medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de estas abominaciones que hacen en medio. Y a los otros dijo, a los otros ángeles: pasad por el medio de la ciudad, matad, no perdone vuestro ojo, ni tenga misericordia. Maten viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no coman ninguno, y comenzaréis con el Partido Comunista. Comiencen con los prostíbulos. Comiencen con todos los que se han involucrado en transgénero. Comiencen con los borrachos, parranderos y jugadores. Comiencen en mi santuario. El juicio comienza primero en la casa de Dios.